Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas a todos y todos a esta su clase de plaguicidas. El día de hoy vamos a hablar acerca de las formulaciones y los métodos de acción de los plaguicidas. Denme un segundito para empezar a compartir pantalla y que podamos ir siguiendo este interesante tema. Bien, ahí estamos viendo el tema de hoy, que ya les estaba adelantando hace un momento. Son las formulaciones y modos de acción de plaguicidas. Bienvenidas a la clase de hoy donde vamos a abordar este interesante mundo de las formulaciones y modos de acción de los plaguicidas en México. Como su docente, me complace presentarles un tema que une diversas ramas como la química, la agronomía, la ecología, entre otras. ¿Por qué es tan relevante esto? Pues porque comprender cómo están diseñados y cómo funcionan estos productos es esencial para tomar decisiones responsables en el campo. A lo largo de esta presentación, ustedes encontrarán información de carácter técnico, pero también reflexiva, que les va a ayudar a entender la importancia de cada formulación y de cada modo de acción en la práctica agrícola mexicana. Para iniciar, recordemos que los plaguicidas no son un invento aislado, que son un resultado de décadas de investigación y de múltiples necesidades productivas. Pues desde la década de 1980 hasta el año 2018 se registraron 277 formulaciones monocomponentes solamente en México, lo que evidencia la diversidad de alternativas que se han desarrollado para controlar plagas. Esta cifra entonces no solo refleja el esfuerzo científico, sino también la presión por atender amenazas específicas en distintos cultivos y regiones. En ese contexto es necesario reconocer que cada formulación presenta una combinación particular en cuanto a lo que hace a los ingredientes activos e inactivos, y esta va a estar diseñada para optimizar la eficacia, la estabilidad y el manejo. No basta con saber que un producto controla cierto insecto u hongo, pues es crucial conocer detalles como su liberación, su compatibilidad con el ambiente, su protección al aplicador y su desempeño en condiciones climáticas variables. Hoy nos centraremos en dos grandes líneas de análisis. Primero, las formulaciones, es decir, las presentaciones físicas y químicas en que se empaqueta un ingrediente activo, tales como los polvos, los líquidos y las microcápsulas. Y segundo, los modos de acción, es decir, los procesos bioquímicos específicos mediante los cuales los plaguicidas interfieren en la fisiología de los organismos plaga. Ambos aspectos van a determinar la efectividad y la seguridad de los insumos agrícolas sintéticos. Entonces, en los siguientes minutos podemos decir que vamos a recorrer los conceptos básicos de formulación y de modo de acción. Vamos a analizar casos representativos de plaguicidas ampliamente usados en México y cerraremos con los desafíos actuales y las perspectivas de innovación para un uso más sustentable de estos productos. Al finalizar la sesión, podrán comprender ustedes por qué, más allá de una etiqueta comercial, los plaguicidas son herramientas complejas que exigen un manejo informado y también ético. Las y los invito a que mientras que avanzamos, piensen no solo en cómo se aplica cada producto, sino en qué ocurre desde que el ingrediente activo se descarga en el campo hasta que interacciona con el organismo plaga y luego con el medio ambiente, por supuesto. Este enfoque holístico va a ser indispensable para reducir riesgos y para maximizar la eficacia productiva.
Por último, es necesario que estén atentos, pues cada diapositiva va a presentar un bloque de narrativa que podrán ustedes ir siguiendo para que se les quede esta información como si ustedes fueran los expositores. Sin más preámbulo, pues adentrémonos en el concepto y la clasificación de plaguicidas, el paso inicial para entender cómo se desarrollan las formulaciones y cómo determinan el modo de acción del ingrediente activo. Vamos a iniciar con eso en la diapositiva siguiente. Sin embargo, en el cuerpo de la clase expandiremos ejemplos prácticos y referencias a la realidad agrícola mexicana. Para cerrar esta introducción, quiero recalcar que cada uno de ustedes, como futuros profesionales del sector agronómico, tiene una responsabilidad ética, que será evaluar críticamente la información sobre plaguicidas, los riesgos y los beneficios. Este tema no se agota en la teoría, sino que se materializa cuando un agricultor vierte un producto en su pulverizador, cuando un técnico mide la dosis adecuada o cuando un regulador decide aprobar una nueva formulación. Por ello, les animo a que participen activamente, planteen dudas y compartan experiencias si alguna vez han estado cerca del proceso de diseño, adquisición o aplicación de plaguicidas. Nuestro objetivo es construir un conocimiento profundo que les permita seleccionar insumos con fundamento científico y considerar siempre alternativas más seguras. Finalmente, quiero agradecerles por su puntualidad y entusiasmo y recordarles que la agronomía mexicana enfrenta cambios constantes y que es fundamental que ustedes, como parte de la próxima generación de expertos y expertas, estén preparados para liderar la innovación y la sostenibilidad. Sin más, avancemos a la segunda diapositiva, donde desglosaremos el concepto y clasificación de plaguicidas. Se los dejo en pantalla un breve momento. Muy bien, vamos continuando. Entonces, ya les adelantaba que vamos a hablar acerca del concepto y la clasificación. Cuando nos referimos a plaguicidas, hablamos de sustancias químicas o biológicas que están diseñadas para combatir organismos que no deseamos y que afectan la productividad agrícola y la calidad de vida. En un sentido amplio se incluyen los insecticidas, los herbicidas, los fungicidas, entre otros. Y cada categoría va a responder a necesidades específicas. Por ejemplo, los insecticidas pues atacan insectos que son perjudiciales. Los herbicidas controlan la maleza. Los fungicidas previenen o tratas enfermedades fúngicas y por ejemplo, el tema de los acaricidas sirve en el aspecto de que reduce una población de ácaros que dañan cultivos delicados. En México, la evolución histórica de los plaguicidas ha estado marcada por la adaptación a cultivos prioritarios y por la emergencia de plagas nuevas. Por ejemplo, la introducción masiva ocurrió en el año de 1980 y que respondió a la necesidad de controlar plagas de granos básicos.
pero también dejó una lección sobre toxicidad y persistencia ambiental. A partir de esa experiencia, la regulación y la investigación han buscado ampliar las familias químicas disponibles, incorporando diversos grupos de plaguicidas. Para entender entonces el concepto, es importante distinguir entre el ingrediente activo y los ingredientes inactivos. El ingrediente activo es la molécula responsable del efecto tóxico contra la plaga. Sin embargo, los plaguicidas comercializados contienen compuestos inactivos que son coadyuvantes, disolventes, y estos mejoran la estabilidad o la solubilidad, también la penetración y la fórmula inicial como tal. Estos inactivos no están exentos de riesgo, pues pueden influir en la persistencia ambiental y afectar a la toxicidad en general. La clasificación de los plaguicidas se va a basar entonces en diferentes criterios. En el contexto de esta diapositiva, nos centramos en la clasificación por función biológica y en la clasificación por familia química. En 2018, por ejemplo, los organofosforados representaban el 14% de las formulaciones en México y, por ejemplo, los carbamatos eran el 10% y los azoles el 9%. Cifras que reflejan la importancia que han tenido estas familias en la producción agrícola a nivel nacional. Un dato relevante es que el DDT fue prohibido progresivamente debido a su alto nivel de bioacumulación y sus efectos nocivos dentro de la fauna silvestre y también dentro de la salud humana. Esta prohibición sienta un precedente sobre la necesidad de reevaluar constantemente la seguridad de los ingredientes activos y al mismo tiempo muestra cómo la clasificación no es estática. Productos en uso que ya tienen décadas pueden quedar fuera del mercado cuando la evidencia científica demuestra un riesgo inaceptable. Asimismo, la diversidad de la clasificación también obedece a la heterogeneidad de los cultivos y las condiciones agroclimáticas. Como agrónomos y agrónomas deben aprender a relacionar la clasificación con los factores ambientales y las características de la plaga. Otro punto clave es la selectividad de las formulaciones que existen en algunos insecticidas, sobre todo aquellos pertenecientes a la familia de piretroides que presentan una alta especificidad contra un determinado grupo de insectos, los de cuerpo blando, y baja toxicidad ya en los mamíferos, lo que los convierte más bien en una opción preferida en cultivos destinados a la exportación. Sin embargo, en los climas cálidos podremos encontrar algunas opciones donde se lleve una formulación que proteja más una molécula activa para una prolongación más duradera en el tiempo. Al revisar la clasificación, será necesario entonces considerar también el riesgo a la resistencia, pues cuando un mismo ingrediente activo se utiliza de manera constante, la presión selectiva sobre la plaga puede propiciar la selección de individuos resistentes. Por ello, la clasificación por familia química ayuda a planificar estrategias de rotación de ingredientes activos, reduciendo el riesgo de fracaso de control a futuro. Finalmente, esta clasificación nos invita a reflexionar sobre cómo se generan las formulaciones, que no se trata de mezclar ingredientes activos al azar, sino que detrás de cada plaguicida existe un proceso de desarrollo que considera estudios preliminares de toxicidad, ensayos de campo y requisitos regulatorios. Conocer la clasificación es la base que va a servir para explorar con responsabilidad los pasos que siguen en el diseño de formulaciones.
Muy bien, vamos a continuar con el siguiente subtema, que como lo pueden ver en pantalla, son los tipos de formulaciones plaguicidas. Y sobre esto vamos a establecer dos clasificaciones, la de los polvos y granulados y la de los líquidos. El término formulación se refiere a la preparación comercial de un ingrediente activo junto con los ingredientes inactivos, que pueden ser los, como ya lo mencionábamos, los estabilizantes y los adyuvantes, que permiten una aplicación eficiente y segura. Existen diversas presentaciones físicas, como lo son los polvos y los granulados, los líquidos y las microcápsulas y las mezclas con adyuvantes. Cada formulación responde a necesidades específicas de manejo, durabilidad, costo y eficacia. Por ejemplo, los polvos y granulados son presentaciones sólidas que se aplican directamente al suelo o se pueden también diluir previamente en agua. Su ventaja va a radicar en que no necesitan disolventes orgánicos y que ofrecen una cobertura uniforme cuando se espolvorean. En México, estos productos se han utilizado históricamente en cultivos extensivos como el maíz y el trigo, donde su manejo es sencillo y su costo relativamente bajo. Las formulaciones líquidas, por su caso, por el contrario, más bien, son emulsiones concentradas o soluciones solubles en agua, que estas van a facilitar la aplicación con equipo de pulverización, pues permiten obtener gotitas más homogéneas en zonas de alta humedad y temperaturas variables. El uso de líquidos va a asegurar que el ingrediente activo permanezca estable hasta que las condiciones ambientales lo dispersen de manera adecuada. Asimismo, existen otro tipo de formulaciones más innovadoras, como lo son las microcápsulas, que consisten en partículas microscópicas que tienen por dentro estas microcápsulas el ingrediente activo encapsulado como en una matriz protectora. La liberación controlada va a incrementar la duración de la actividad del insecticida o del fungicida, lo cual reduce la frecuencia de aplicación y además minimiza la exposición al medio ambiente. En México, las microcápsulas han cobrado relevancia en cultivos de exportación, donde la persistencia prolongada se traduce en menos aplicaciones y por ende en menos costos en cuanto hacia la logística. Asimismo, los adyuvantes son aquellas sustancias que no contienen ingrediente activo, pero mejoran la dispersión, la penetración y la adherencia del plaguicida. Estos se agregan al final de la mezcla y se utilizan para optimizar el desempeño en plantas con cutículas gruesas o en condiciones de sequía. Y aunque no forman parte del ingrediente activo, la selección adecuada va a incrementar significativamente la eficacia de cualquier formulación. La selección de formulación no debe ser arbitraria, sino que depende de la plaga específica, del cultivo, de las condiciones ambientales y de las capacidades técnicas del productor. Por ejemplo, en zonas donde el polvo puede representar un riesgo de deriva, se prefieren las formulaciones líquidas o las microcápsulas. Asimismo, el tipo de equipo disponible en el campo va a influir en la decisión. Por ejemplo, un agricultor con maquinaria moderna y sistemas de pulverización de alta presión podrá trabajar con emulsiones concentradas, mientras que en comunidades rurales con tecnología más limitada se valorarán los granulados, pues son fáciles de manejar y requieren menos mantenimiento. Otro factor determinante puede ser el costo por unidad de ingrediente activo, pues las microcápsulas pueden ser más caras en su formulación. Es importante entonces que para ilustrar la variedad, recordemos que en México se han registrado 277 formulaciones desde el año 1980 al 2018 más o menos. Esto pone de manifiesto la necesidad de que los profesionales de la agronomía se mantengan actualizados, ya que nuevas presentaciones pueden significar mayores eficiencias. Finalmente, es importante comprender que las formulaciones evolucionan con el paso del tiempo
y a medida que surgen nuevas tecnologías, el panorama se va a transformar. Como futuros expertos, deben estar atentos a estos avances tecnológicos o más bien avances temporales y evaluar críticamente la viabilidad y la seguridad, dos aspectos que nunca se pueden pasar por largo. Vamos a hablar ahora sobre los factores que influyen en la elección de una formulación. Los estamos viendo en pantalla de manera resumida. Es importante recordar que la elección de la formulación tiene que ser adecuada, pues no se debe basar únicamente en la disponibilidad comercial, sino en un análisis de múltiples factores. Los estamos viendo en pantalla: el espectro de acción, las condiciones ambientales, la seguridad y la normativa. Cuando hablamos de espectro de acción, nos referimos a esta selectividad de la formulación para atacar plagas específicas sin dañar cultivos u organismos benéficos. Una formulación diseñada para eliminar una plaga particular en maíz puede no ser adecuada, por ejemplo, para un hongo que ataca el trigo. Asimismo, se deberán tomar en cuenta las condiciones ambientales, el tipo de humedad, la temperatura, el régimen de lluvias. Todo esto va a tener un impacto directo en la liberación y estabilidad de la formulación. Por ejemplo, en las regiones cálidas de Sinaloa, los líquidos pueden evaporarse rápidamente y en cambio, en condiciones de humedad, las microcápsulas pueden mantenerse activas por más tiempo. Asimismo, hay que tener en cuenta, como vemos en el aspecto número 3, la seguridad del aplicador y del consumidor. Esto tiene que ser sí o sí un factor primordial, pues en el diseño de formulaciones se busca minimizar la deriva, la inhalación y el contacto cutáneo. Por eso es importante que tomemos en cuenta dos aspectos: la protección del aplicador y el consumidor final. Y por último, en el ámbito normativo, la regulación mexicana establece un límite máximo de residuo de cada plaguicida, sobre todo sobre esta toxicidad que puede dejar en los alimentos. Estos límites van a variar según el cultivo y el tipo de ingrediente activo. Por tanto, la formulación seleccionada deberá garantizar que, tras su aplicación, los niveles de residuos queden por debajo de estos umbrales. Asimismo, otro aspecto a considerar es la facilidad de almacenamiento y transporte, pues las formulaciones líquidas van a requerir tambores y recipientes especiales que eviten fugas, mientras que los granulados demandan espacios secos y libres de humedad. Las recomendaciones de mezcla y compatibilidad también influyen en la decisión final de la elección de formulación, pues existen plaguicidas que pueden mezclarse para ampliar el espectro de acción o reducir la dosis. Sin embargo, no todas las formulaciones son compatibles entre sí. Hay que tomar en cuenta, en resumen, estos cuatro aspectos y algunos otros, como lo pudiera ser el costo por hectárea tratada, y la prolongación en el tiempo de cada formulación. Pues recordemos que el uso continuo de la misma familia química puede propiciar una resistencia en la plaga y salir contraproducente. En resumen, los factores que influyen en la elección de formulación son múltiples y no son tan sencillos, y cada uno de ellos requiere información precisa y una perspectiva de largo plazo. Como futuros agrónomos, deben desarrollar la capacidad de evaluar estas variables y asesorar a los productores para que se optimice el uso de plaguicidas de una forma responsable y además rentable. Sobre los mecanismos de acción principales, vamos a hablar ahora acerca de cómo comprender el modo de acción de los plaguicidas. Y de esto podemos decir que cada familia química infiere en funciones vitales de los organismos objetivo. Vamos a analizar los cuatro mecanismos predominantes en el contexto mexicano. El primer mecanismo es la inhibición de enzimas. Esto se utiliza sobre todo en en las plagas como lo son el paratión metílico. Esto se utiliza también en los órganos fosforados. Precisamente se busca que este grupo químico
actúe inactivando la enzima en el insecto, generando un exceso en su acetilcolina. ¿Y qué buscamos con esto? Que afecte en el sistema neuronal de la plaga y va a derivar o va a culminar más bien en convulsiones y después en la muerte de la misma. En México esto ha sido ampliamente utilizado en cultivos de maíz, pero tiene también una parte negativa, que son los efectos tóxicos. Estos lo han colocado en una posición controvertida debido a su alto riesgo en los seres humanos. El segundo de los mecanismos es la alteración de los canales iónicos. Por ejemplo, este se utiliza para modificar la permeabilidad de de los canales de sodio en las fibras nerviosas del insecto. Y esto tiene como consecuencia el prolongar la despolarización y provocar una parálisis. Este modo de acción es selectivo para insectos, por lo que presenta una menor toxicidad en los mamíferos. En algodón y hortalizas se utiliza con éxito para controlar plagas sin comprometer la seguridad del trabajador, siempre y cuando se respeten las dosis recomendadas. Ahora vamos a pasar al tercer mecanismo, que es la interferencia metabólica, y se observa en los plaguicidas como el 2,4-D. Este compuesto funciona como hormonas vegetales sintéticas que inducen un crecimiento normal en las malezas, provocando su muerte. En los cultivos, por ejemplo, de caña de azúcar y pastos, el 2,4-D es muy apreciado por su eficacia contra organismos invasores. Sin embargo, su aplicación requiere monitorear cuidadosamente aspectos más climáticos como el viento y la cercanía de cultivos sensibles, pues las derivas pueden afectar plantas que no son objetivo. Y el cuarto mecanismo es la disrupción hormonal, que es propio o se utiliza como un insecticida que va a inhibir como consecuencia la síntesis de quitina en las larvas, impidiendo la formación adecuada en lo que hace a a su exoesqueleto y va a provocar la muerte al mudar. En frutales se emplea para controlar, por ejemplo, estas plagas que amenazan la producción y el modo de acción es específico, como lo decíamos, en una etapa larval y tiene baja toxicidad aguda en mamíferos, lo que lo hace atractivo en programas de manejo integrado de plagas. Es importante que conozcamos cuál mecanismo de acción buscamos y aplicarlo en el caso en concreto. En la siguiente sección vamos a ver varios casos de estudio de plaguicidas ampliamente usados en México que van a ilustrar estos mecanismos de acción y aplicación en la vida práctica. Déjenme minimizo un poco la diapositiva para que la puedan apreciar. Entre los plaguicidas de mayor uso en el suelo mexicano destacan el paratión metílico, el carbofurán y el 2,4-D, que son los que vemos en pantalla, así como la cipermetrina. Cada uno de ellos ejemplifica tanto éxitos técnicos como retos en términos de seguridad. Debemos recordar que cada modo de acción de cada uno de ellos es diverso. Uno ataca, por ejemplo, las enzimas en insectos, lo que lo convierte en un insecticida de amplio espectro. Sin embargo, esta misma característica tiene una toxicidad aguda, por eso se ha ido restringiendo su uso. Por otro lado, el segundo, que es el carburofán, actúa también inhibiendo aspectos en concreto, pero se caracteriza por una menor persistencia de que el paratión, en cuanto a lo que hace el paratión metílico. Aún así, su uso en cultivos de hortalizas también se ha visto cuestionado porque tiene una rápida degradación del suelo y esto no va a evitar que los residuos en en los tubérculos
queden o contengan aún así niveles peligrosos. Si bien ha demostrado eficacia en plagas de suelo, como lo son larvas y escarabajos, el perfil tóxico obliga a limitarlo a zonas cercanas a áreas de agua superficial. Por otro lado, el 2,4-D, ya vimos algún ejemplo más utilizado, como la caña de azúcar, y el modo de acción por interferencia metabólica lo hace muy selectivo, pero su deriva puede ocasionar daños colaterales. Por eso decíamos que hay que tomar también en cuenta los aspectos climáticos en su aplicación. Y por ejemplo, por último, la cipermetrina ha logrado mantener una buena reputación por una alta eficacia insecticida y baja persistencia en el ambiente. Se han detectado, sin embargo, poblaciones de mosca blanca que son resistentes al mismo, lo cual ha llevado a la necesidad de alterar ingredientes activos y combinar estrategias de control biológico. Analizar estos casos de estudio nos va a permitir entender que la elección de un plaguicida no solo responde al modo de acción, sino a los factores socioeconómicos. También hay que tomar en cuenta las comunidades rurales, el precio y la facilidad de adquisición. Otro punto relevante será también la evolución a la resistencia, los cambios climáticos, lo cual deberá tomarse en cuenta para poder buscar el plaguicida correcto, la formulación correcta en el suelo y el contexto correcto. El desafío entonces consiste en combinar conocimientos científicos, monitoreo constante, capacitación técnica y políticas públicas que incentiven un uso responsable y la búsqueda de alternativas menos tóxicas. Por último, vamos a hablar acerca de los retos actuales. En resumen, México presenta múltiples retos en el manejo de plaguicidas y estamos viendo de manera muy resumida en pantalla cuáles son estos retos. En primer lugar, las prohibiciones internacionales, pues ya han habido 134 plaguicidas usados en México que están prohibidos no solo aquí, sino de manera internacional. El segundo es la regulación. La falta de regulación de normas nacionales e internacionales, pues necesitamos nueva innovación para precisamente tener estos aspectos regulados mientras no generen un aspecto negativo en el medio ambiente. El tercero sería las tendencias ecológicas, pues estamos buscando el manejo correcto de los bioplaguicidas y las feromonas que están ganando terreno frente a los sintéticos. Y por último, las resistencias. ¿Las resistencias a qué? A las plagas que desarrollan inmunidad y que buscan o que necesitan más bien ya un manejo integrado. Para ir cerrando, es importante recapitular nada más algunos puntos clave. Comprendimos que los plaguicidas son formulados de diversas maneras: polvos, líquidos, microcápsulas y los adyuvantes, y que esto es para optimizar su funcionamiento. Asimismo, vimos que los modos de acción, inhibición de enzimas, alteración de canales iónicos, explican la eficacia de cada familia química. Los casos de estudio nos ilustraron cómo ingredientes activos han sido pilares en los distintos cultivos, pero como también han enfrentado resistencia y persistencia ambiental, como la necesidad de rotación de ingredientes y de estrategias, al igual que la relevancia de investigación, sirve para identificar mutaciones resistentes y para desarrollar insumos de carácter alternativo. En cuanto a los retos actuales, destacamos la existencia de ingredientes prohibidos de manera internacional y que se siguen empleando en México, la creciente resistencia de las plagas y la necesidad de impulsar bioplaguicidas. Asimismo, hablamos acerca de la urgencia de fortalecer la capacitación y la infraestructura por lo que hace a los manejos de residuos y enfatizamos que la normativa mexicana debe alinearse constantemente con los estándares globales para buscar proteger al consumidor y al medio ambiente. Subrayo como conclusiones finales entonces, elegir la formulación adecuada y conocer el modo de acción
Tenemos que entenderlo no como una tarea menor, sino como la base sobre la cual se construye un manejo de plagas eficaz, seguro y sostenible. Este conocimiento no solo permitirá optimizar rendimientos, sino también reducir riesgos para la salud de los trabajadores y las comunidades rurales. Para cerrar, las y los invito a reflexionar sobre el papel ético y social que desempeñan ustedes como futuros profesionales. La capacidad que deben tener para asesorar apropiadamente va a marcar la diferencia entre un manejo responsable que fomente por un lado la productividad y por el lado contrario un uso indiscriminado, o más bien un uso no indiscriminado que llegue a poner en riesgo las vidas humanas y las resistencias. Les adelanto que en la próxima sesión vamos a discutir casos de manejo integrado de plagas en escenarios ya más concretos y asimismo vamos a ver ensayos de campo que complementarán lo aprendido hoy. Con eso me despido y les deseo que tengan un excelente día. Les recuerdo las indicaciones claves, estar atentos a plataforma para las tareas que se van a ir subiendo y cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber a través el botón de contacta a tu tutor, donde trataré de darles la respuesta lo más rápido posible. Sin más por el momento, les deseo que tengan una excelente tarde.